Argentina. No hay ingenieros, se dice, y uno de los problemas es que los chicos generan lo que se llama ansiedad matemática, una especie de miedo a la matemática. Los adultos lo conocemos y es un problema general en muchos países del mundo, aún países muy desarrollados y con sistemas educativos sólidos. Está con nosotros Beatriz Morero, una especialista en didáctica de la matemática, muy respetada en la Argentina, que asesora a gobiernos y a instituciones acerca de este tema. Muchísimas gracias, Beatriz. No, gracias a ustedes por la invitación. Beatriz, una primera pregunta es esta generalización de la ansiedad matemática, de este miedo al enfrentar un problema de la matemática que nos traba para poder resolverlo. ¿Es una responsabilidad de la escuela, del modo en que la escuela en general, no solo en Argentina, sino en otros países, ha implementado la enseñanza de matemática? Me parece que como todos los problemas de la enseñanza tiene diferentes razones para que suceda eso. Tenemos algunas, entonces. Sí, en principio es cierto que durante algún tiempo la enseñanza estaba más centrada en transmitir conocimientos así como muy canónicos, muy expertos, muy cerrados de la matemática, y que eso a veces dejaba a algunas personas afuera de la posibilidad de comprender el funcionamiento de esas nociones, digamos. ¿Como muy teóricos, diríamos? Sí, sobre todo una enseñanza que estaba más dirigida al hacer que al saber, digamos, a reproducir procedimientos y no a resolver problemas desde diferentes estrategias o de diferentes modos. Hace muchos años en Argentina que esa posición de enseñanza ha cambiado. La didáctica de la matemática, no sé, hace más de 30 años que produce muchísimas, no solo materiales, sino formación de docentes. Es decir, ha cambiado para bien. Sí, absolutamente para bien. Ahora, me parece que lo que encubre en algún punto tu pregunta y lo que podemos pensar es entonces por qué hay gente que le sigue yendo mal. O por qué hay gente que le sigue teniendo miedo. Después vamos al tema de por qué le sigue siendo mal. Bien. Yo digo, hay distintas interpretaciones. A mí me parece que una cuestión que podría resultar interesante es pensar, digamos, cuando aparecen novedades en términos de modificaciones en la enseñanza. En este momento estamos en medio de una transición importante. La interrogación es por qué si hay tanto desarrollo en didáctica, tanta investigación, tantas buenas producciones, tantos maestros formados en estas líneas, digamos, a pesar de eso aparecen resultados no satisfactorios. Bueno, más allá de que ha habido un avance interesante en nivel primario, sobre todo la diferencia de las pruebas que se tomaron en el 2013 con respecto a las de 2016, nos muestra que hay avances. Pero independientemente de eso, a mí me parece que está bueno reflexionar acerca de cómo hemos interpretado estas cuestiones, digamos, desde qué posición se mira el fenómeno que podríamos llamar de fracaso escolar en términos generales. Claro, porque lo que te voy a tutear, me sale más fácilmente tutearte. Lo que está señalando es, bueno, sí, ha habido hace 40 años la matemática se enseñaba de una manera muy experta, muy cerrada sobre sí misma y los estudiantes no conectaban. Eso puede generar miedo, ansiedad y bajo aprendizaje. ¿No? Pero al mismo tiempo señalás que se han instalado otras aproximaciones más interesantes de la matemática y sin embargo la Argentina tiene el 70% de los chicos que terminan el secundario en niveles bajos. Sabemos que lo terminan la mitad. O sea que hay otra mitad que no está aprendiendo nada. Por eso yo propongo que hagamos un análisis, un breve análisis de diferentes marcos de interpretación de este fenómeno para poder hacer un análisis un poco más, creo yo, interesante. Durante mucho tiempo el fracaso escolar se le adjudicaba a los alumnos, digamos, eran los estudiantes los que no tenían las competencias necesarias para aprender, porque de algún modo se naturalizaba este fenómeno de que si existe la escuela y la escuela está preparada para enseñar, todo aquel que va a la escuela y no aprende, entonces es un problema de ese que va y no aprende, digamos. Es decir, que el fracaso escolar con distintas interpretaciones se entendía como un hecho individual privado. Y el fracaso masivo, es decir, la interpretación de por qué en las pruebas masivas a mucha gente le va mal, se interpretaba y se sigue interpretando en algunos casos como la suma de los fracasos parciales, es decir, como déficits madurativos, como carencias socioculturales, como problemas psicológicos. Pero ahora ya no estamos ahí, se culpa a veces, se responsabiliza a los docentes. Sí, desde mi perspectiva sigue habiendo, en mi parecer, una sobrediagnosticación salvaje de la infancia, sobre todo en cuestiones para interpretar, digamos, fenómenos de déficit de aprendizaje por cuestiones más del orden de las neurociencias o de cuestiones
cuestiones neurológicas que creo yo que hay como una sobrediagnosticación, sin desconocer por eso los enormes aportes de las neurociencias. Lo que quiero decir es que ahora se ha producido un corrimiento de ese marco interpretativo donde el responsable eran los alumnos, ahora casi masivamente el responsable de este asunto son los maestros, los docentes en general. Yo digo, me parece que es un reduccionismo, una interpretación como la otra. Les digo, pero parece más reduccionista la de culpabilizar al estudiante y menos reduccionista la de al menos atribuirle parte de la responsabilidad al docente. Sí, lo que pasa es que si uno dice, porque los maestros enseñan mal, entonces los alumnos aprenden poco, está haciendo un recorte de una situación que yo creo que es arbitraria y que no nos ayuda a encontrar caminos posibles de solución. Pero una cuota de la responsabilidad la tienen, ¿o no? A ver, lo que yo no lo puedo poner en términos de responsabilidad, porque esos maestros forman parte de una institución. Entonces, si vos me preguntaras a mí, ¿qué hace falta para que la gente aprenda matemáticas? Digamos, ¿qué condiciones de la enseñanza son necesarias? Yo te diría, bueno, una condición fundamental es que pensemos esa institución, qué posibilidades da para que de verdad se despliegue la enseñanza que estamos pretendiendo. Digamos, hay ahora una fuerte propuesta de trabajar con las tecnologías para que la gente aprenda matemáticas. Está bien, nosotros adherimos a eso absolutamente, y de hecho hace años que trabajamos produciendo secuencias y distintas cosas para trabajar con las tecnologías. Ahora, ¿qué posibilidad tiene una escuela? ¿Qué posibilidad tiene el maestro de llevar adelante esa enseñanza? Digamos, todos sabemos que tenemos un serio problema de equipamiento tecnológico en las escuelas. De conectividad también. Obviamente, digamos, ni hablemos las escuelas rurales, que tener conectividad es un eufemismo. Bueno, quiero decir, se proponen cosas que en realidad no es responsabilidad de un maestro no enseñar a través de las tecnologías. No tiene equipamiento. Beatriz, el gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, el ministro Finocchiaro se ha puesto como eje mejorar los aprendizajes de matemáticas, se lanzó, de alguna manera se puso en blanco y negro cuál va a ser este proyecto de aprender matemática, y está esta idea, este diagnóstico de que, bueno, los alumnos no aprenden, la matemática se ha enseñado de manera tradicional, directa, memorística, ahora debemos entrar a la matemática en uso, la matemática en acción, la matemática para pensar. ¿Esto no se estaba haciendo en la Argentina? Totalmente, y se está haciendo desde hace muchísimos años. En lo personal, hace 30 años que estudio junto con muchos otros colegas y gente que ha producido cosas muy serias y muy valoradas en el mundo, digamos. Hay en la letra, digamos, de la propuesta, hay una cosa de desconocimiento del trabajo de muchos docentes. O sea, en el proyecto del gobierno hay desconocimiento de lo que está pasando efectivamente en la enseñanza de la matemática. Yo creo que vale la pena que podamos sentarnos a discutir qué de lo que hacemos, porque en realidad cuando uno lee y estudia, como lo hacemos todos los que trabajamos en esto, seriamente la propuesta que hace el Ministerio, lo que encontramos es muchas cosas que replican lo que dice la didáctica de la matemática. Es decir, para aprender matemática, una de las condiciones es que la gente tenga problemas que les resulten desafiantes, que pueda tomar decisiones acerca de los conocimientos que tiene son los más pertinentes para resolver, y que después eso se discuta en la comunidad de su clase para sacar regularidades, identificar conocimientos, analizar errores. ¿Qué es saber matemáticas? O sea, bueno, ¿qué es saber? Sí. Me pareció que por ahí, para los oyentes que no son docentes, para los ¿cómo se dice? Videntes. La audiencia, que no son docentes, me pareció que por ahí era más ameno y más fácilmente comprensible esta discusión, porque me parece que lo que hay que poner en juego es eso. ¿Qué quiere decir saber matemáticas? Sí. Yo traje unas producciones. Tenemos unas imágenes con trabajos de los chicos, ¿no? Quiero decir, poner en contexto de dónde son. Son producciones de un 6º grado, de una escuela del Talar de Pacheco, del barrio Las Tunas, una comunidad con muchísimas carencias, un contexto muy vulnerable, que tengo el privilegio de trabajar con los docentes y los directivos de esa escuela. Este es un ejercicio que se le da a los chicos de sexto grado. Es un problema de reparto de fracciones para los docentes que nos están mirando. Y sin que sobrara nada, 19 alfajores idénticos entre 4 amigos. ¿Cuánto recibió cada uno? Sí. ¿Qué vemos entonces ahí hay una producción de una alumna que lo que busca es multiplicando, prueba 4 por 1, es decir,
a 4 amigos le doy un alfajor, reparto 4, si le doy por 2, aproximación. Exacto, se llama aproximación por producto, exactamente. Sí. Hasta que llega a 4 por 4, es decir, a 4 amigos le da 4 alfajores a cada uno, repartió 16. Sí. Tenía 19, así que le descuenta los 16 que ya repartió, le quedan 3 y esos 3 los representa en un gráfico y responde que 4 y 3/4. Sí. La siguiente ¿Y qué nos muestra esto? ¿Por qué es interesante ese ejemplo? Es muy interesante porque, digamos, esa es una resolución posible, un camino de resolución posible que eligió esta alumna. Sí. Lo que ya así podemos pensar es qué concepción de matemática como ciencia tenemos, ¿no? Si la matemática es una ciencia que dispone de variadas herramientas para resolver. No hay un solo camino. No hay un solo camino. Hay una sola respuesta, pero no un solo camino. Sí, hay problemas que tienen múltiples respuestas también. Tenemos tenemos otro procedimiento que, si nos lo ponen, es este. Es el mismo problema, pero otra manera de encararlo. Pero esta alumna necesita dibujar los 19 alfajores, los 4 amigos, le agradecemos mucho que no le haya hecho manos, pies, pelos, pero están los 4 amigos allí, y va, no sé si se ven las líneas, pero va repartiendo uno a uno, y le quedan 3, y esos 3 los parte en cuartos, y también llega a la misma respuesta que es 4 y 3/4. Por una cuestión de que el lápiz era muy tenue, no pudimos poner aquí, mostrarles otra producción, que es un alumno que divide 19 dividido 4, eso le da 4 en el cociente, resto 3, toma esos 3 y hace el gráfico otra vez. Entiende la cuenta que hay que hacer de alguna manera. Él identifica que ese problema es un problema de división. Claro. Así como la primera alumna identificó que era un problema de multiplicación. Claro. Y en esta aula no apareció, pero alguien podría haber dicho que la respuesta es 19/4, sin haber hecho ni un dibujo, ni una cuenta, ni una nada. Ahora, me parece muy interesante lo que trajiste, porque uno tiene la idea de que aprender matemáticas es repetir un algoritmo, una cuenta determinada para llegar a un resultado dado un problema. Lo que vimos aquí es que hay distintas, entre comillas, cuentas, caminos algorítmicos o ninguno para tener ese resultado. Exactamente. Eso es hacer matemática. Eso es hacer matemática. Producir conocimiento. No se necesitan grandes instalaciones ni grandes tecnologías. Absolutamente. Ahora, lo que sí se necesita es una condición de trabajo de los docentes que les permita afianzarse en esta posición, digamos. Ahora, Beatriz, esto es en primaria. Estamos en la escuela a nivel secundario, donde el nivel de abstracción de los algoritmos, las curvas que usas, ya ni me acuerdo que se estudia en la secundaria, pero son conocimientos enormemente complejos y abstractos. ¿Es posible también ese tipo de recorrido con tantas variaciones en ese nivel? Digamos, dependiendo de los contenidos, pero la verdad es que hay múltiples contenidos de la matemática que pueden ser planteados desde esta posición de producción de conocimiento. Es decir, que los alumnos se apoyen en lo que saben para resolver lo que no saben, en un ida y vuelta entre lo que produce cada uno de ellos y la clase como una comunidad de producción. Pero a mí lo que me gustaría, digamos, porque esto que estamos diciendo es lo que dicen la mayoría de los diseños curriculares del país. Digamos, pero pareciera que según el Ministerio de Educación Nacional esto no está sucediendo. Bueno, por eso me parece que vale la pena que vayamos ahí. Digamos, los documentos curriculares, los diseños curriculares plantean esta enseñanza, la que acabamos de analizar. El asunto es por qué esto no termina de producir conocimiento. Sí, produce conocimiento cuando se lleva adelante, pero ¿por qué razón no se lleva adelante masivamente o en todas partes? Porque hay una cuestión, un fenómeno que tiene que ver con el funcionamiento de la institución en sí misma, la institución educativa, que la verdad es que no está resuelta, y es que una de las condiciones fundamentales para que haya aprendizaje es que haya una continuidad, digamos. Los alumnos, el rol de alumnos suele ser muy complejo, porque dependiendo del año, de la materia, del profesor, del maestro, ¿sí? de la hora que le toque con uno o con otro. Sí, un equipo directivo que le dé continuidad a ese modo y ese acercamiento a la matemática a lo largo de los años. Sí, pero no es solo el equipo directivo. Hace falta espacios institucionales donde los docentes se puedan sentar a estudiar, a pensar, a analizar, y eso no existe. Beatriz, ¿no está este problema también? Para enseñar matemática hay que saber mucha matemática y saber enseñarla. ¿Los docentes argentinos están teniendo buenos procesos de aprendizaje de matemática? Yo creo que sí, sobre todo en la educación primaria. Digamos, yo creo que esto es así. Hay una cuestión para discutir
en función de las medidas que se toman, digamos, y es justamente qué posibilidades tienen los docentes de hacer una formación constante, permanente. Digo, que las escuelas no funcionen como una comunidad de producción de conocimiento. Quiero decir con esto un conjunto de profesionales trabajando colaborativamente, pensando, resolviendo los problemas, probando, descartando. Eso en general no se puede dar porque no hay un espacio institucional destinado a eso. Beatriz, te planteo una o dos preguntas que los padres nos hacemos y es el aprendizaje de ciertas nociones centrales de la matemática de memoria y la práctica continua y repetitiva sigue siendo válida para de alguna manera automatizar, una vez entendida, para automatizar esos procedimientos. Una vez entendida, digamos, si está entendida, uno tiene recursos para acceder sin necesidad de apelar siempre a la memoria. Quiero decir, 7 por 8, no me acuerdo que es 56, pienso el 7 como 5 más 2 y multiplico 5 por 8 y 2 por 8, que son las fáciles, y me las sé, y sé que es 40 y 16 son 56. Quiero decir, saber matemáticas significa que uno tiene una posibilidad de poner en juego sus conocimientos, eso que sabe para resolver lo que no sabe. Eso en sí mismo es la producción de conocimiento. Y debatir en clase los caminos de cada uno, Eso es fundamental, que eso porque está tan olvidado. Sobre todo para hacernos cargos de la diversidad. Esta alumna que analizábamos su procedimiento, la alumna que dibuja los alfajores, ¿no? Bueno, esa alumna estando en una clase como la que está, en donde se discuten los procedimientos multiplicativos o los otros que se apoyaron en la cuenta de división, es una alumna que tiene posibilidades de ir apropiándose de otros recursos progresivamente que le permitan avanzar en sus recursos, ¿no? Muchísimas gracias, Beatriz, fue súper claro y te agradezco mucho los ejemplos que trajiste. Muchas gracias a ustedes. Pasamos a otro tema serio, inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Está el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, por teléfono. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago, es preocupante que, bueno, las inclemencias del tiempo, que son cada vez mayores, más frecuentes y más contundentes, sigan produciendo víctimas fatales en la provincia de Buenos Aires. Una